Bueno, bienvenidos. Hoy tengo un tremendo invitado en el canal al cual quiero agradecer tremendamente porque, bueno, Rodrigo no lo voy a presentar demasiado, todo el mundo me imagino que lo conoce, el que no vaya a conocerlo, su canal se llama Paralelo 33, pero me imagino que todo el mundo lo conoce, tiene un canal gigante, así que muchísimas gracias, Rodrigo, por aceptar participar con un canal más pequeño y por la buena onda y por todo. Bueno, gracias por la invitación. La verdad, yo no tengo ningún problema en asistir a las invitaciones, por si a alguien más le interesa, de repente pueden enviarlas también al correo de mi canal, que está en la descripción de todos mis videos, pero en caso que alguien no conozca el canal, que siempre está la posibilidad, yo soy del canal Paralelo 33 y hablo más bien de actualidad chilena y de temas internacionales con un punto de vista libertario, que quiero decir que aunque Chile estemos en una situación muy decadente, al menos puedo decir que nuestras ideas han ingresado gradualmente dentro de la sociedad en distintos ámbitos, no por completo, porque eso siempre es medio imposible, pero ciertos conceptos, ciertas ideas, y en particular ese desprecio tan maravilloso hacia la estructura estatal que veo que va creciendo de manera continua en la sociedad. Bacán, ya vamos a ir hacia allá, hacia cuál es tu visión y cómo veis, pero partamos un poco para meter un contexto más global. ¿Cómo veis que estamos? ¿Cómo veis el gobierno actual a 3 años, a un año de terminar? ¿Cuál va a ser el legado de este gobierno? En fin, hablemos un poquito de eso. Bueno, el resumen rápido para aquel que quisiera saberlo es que estamos bastante mal, ¿no? Ahora, podría ser peor, como se dice siempre, podría ser mucho peor, podríamos tener a alguien como Jado en el poder, que eso sería catastrófico, pero es un gobierno bien mediocre y yo creo que tú también estarás de acuerdo en distintos ámbitos. Es cosa de, por ejemplo, los resultados más recientes que se ven a nivel económico, una inflación ahora mensual con el alza del IPC de un 1%, que si eso lo extrapoláramos a nivel anual, o sea, el año sería una inflación del 12%, que es bastante, 1% por mes suena como poquito, pero es mucho, un crecimiento de un 0% a nivel económico, sumado también a un aumento de las deudas, también los datos recientes de que el sistema estatal hospitalario, FONASA, está colapsando, no tiene fondos que le basten, y yo diría que eso es una señal de que hay que alejarse de hacer crecer tanto FONASA y empezar a empujar mayor competencia y privatización en el área de salud, pero eso es tema aparte, y se ve un colapso en distintas áreas. Y lo bien curioso es que hay como una fantasía, una disociación, un mundo mágico que se da en los sectores del gobierno que les encanta decir, no, estamos mejor que nunca. No, si en Creciendo. realidad eres un agorero. No, si en realidad estamos muy bien, muy bien. Y es como una realidad alterna. Y uno no lo nota en las calles, no lo nota tampoco en los números macro, incluso a nivel de inversiones. El mundo privado tiene un desplome y estancamiento y los que más están invirtiendo en Chile ahora son empresas muchas veces vinculadas al Estado chino o elementos paraestatales que no son, digamos, algo de mundo privado, es corporativismo o estatismo puro. No es algo muy natural, está asociado a estructuras estatales. Entonces no son buenas noticias y este gobierno va a tener un legado, yo creo que de negativo, y la misma izquierda yo apuesto que una vez terminado el gobierno Boric van a empezar con este discurso de que no lo dejaron gobernar. No, es que las intenciones eran buenas, pero no se lo permitieron. Y tú sabes que un gobierno es malo cuando empiezan con esas excusas, porque no es como que empiezan a destacar cosas buenas, van a dar unos detalles pequeños, o van a intentar apropiarse en muchos casos de méritos que son de gobierno anteriores, como ocurrió con las construcciones de casas que eran legadas del gobierno de Piñera y empezaron a decir, no, nosotros lo hicimos, y que se aplaudían a ellos mismos, ¿no? Entonces, va un poco en esa dirección, yo creo que va a ser un legado bien negativo, me imagino que tú estarás con una opinión similar a nivel de lo que estamos viendo en el país, y de todas maneras pienso que igual, aunque pase eso, el siguiente gobierno, que creo que va a ser de derecha, y probablemente alguien como Matei, aunque no me agrade, no creo que sea muy bueno, y por lo mismo creo que a pesar de que sea un gobierno mediocre el actual de Boric y negativo en varios ámbitos, no me sorprendería que los mismos chilenos lo voten de nuevo en una elección para el 2030 o después, tomando en cuenta que Boric es relativamente joven y tenemos la experiencia de que han votado 2 veces a Bachelet, e incluso al mismo Piñera, que aunque en ciertos números macro tenía elementos positivos, estaba lejos también de ser un cambio cultural o a nivel de sistema económico complejo, en pro de ideas, por ejemplo, de libre mercado, descentralización o de fortalecimiento geopolítico chileno. Entonces, por lo mismo, creo que como el chileno a veces es de memoria corta o no se acuerda o empieza a ver con tintes de rosa ciertas cosas, no me sorprendería que Boric en unos años más logre no llegar a la presidencia, o en el peor de los casos para él va a llegar a algún cargo como senador o diputado de nuevo. Qué mal augurio. Bueno, dos cosas respecto a eso. Uno, en términos de legado, me encantó lo que hicieron en el programa. Yo veo mucho un programa que se llama Buenos Días Mercado. Y hablaban de esta imagen que va a ser muy contrastada entre lo que fue Piñera en su último discurso, o uno de los últimos creo que fue, donde decía, bueno, nosotros nos vamos, no sé qué, y vamos a dejar un fondo
de estabilización para no sé qué, vamos a dejar un fondo de reserva para no sé cuánto, que eran como 2.000 y tantos millones. Entonces decían, ¿cuál va a ser el legado que va a dejar este gobierno en función de lo que, en esa comparativa? Y lo único que va a dejar es deuda. Se echaron todo, se gastaron todo, y el próximo gobierno, bueno, que ahora sería como el segundo paso, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? El próximo gobierno, que probablemente, si es Matei, ahí quiero saber también tu opinión, no creo que sea un gran gobierno, pero además va a tener todo en contra, porque ya llegan con una mochila arrastrada a este gobierno de las deudas y de todos los recursos que se gastaron. Sí, yo coincido que el legado va a ser muy malo en esos ámbitos económicos y lo que mencionas tú con el fondo de estabilización es una locura como sin un terremoto, sin un tsunami, sin una crisis mundial, se han gastado más de la mitad. Y se lo han gastado en puro intento de, con esos ahorros que están para esos momentos de crisis, intentar mantener la situación económica ni siquiera bien, sino como semiestable. Es lo mismo que ocurre con el desempleo, que han contratado como locos funcionarios estatales para mantener el desempleo entre un 8,5, 9% y que no se mueva mucho. Porque si no estuvieran haciendo eso, el desempleo se habría disparado probablemente sobre el 10%, pero lo está manteniendo artificialmente con temas de contrataciones estatales. Entonces van a ser malos números y por lo mismo al siguiente... ¿Sí? Con respecto al tema del desempleo, lo que dice David Bravo, a mí me sorprende que nadie lo esté mirando. O sea, esto es una crisis tremenda del desempleo. Tenemos un 40% de las personas fuera del mercado, o desempleadas o en mercado informal. Es tremendo. Sí, no, y eso es una señal de usualmente cuando el Estado empieza a intervenir mucho en la vida de las personas. O sea, por ejemplo, en Argentina, porque hay tanto nivel de informalidad que ha ido bajando progresivamente con la administración de Milei, aunque todavía está en un proceso de reajuste que es bastante duro, ¿no? Porque había tanto impuesto, tanta regulación, que tanto cargo estatal, etcétera, que al final no te era útil, no convenía tampoco estar metido de manera formal. Ahora empieza a pasar algo similar en Chile. Empiezan, por ejemplo, ahora, tenemos que empezar sobre 50 transacciones, el Servicio de Impuesto Interno te empieza a controlar, ya empecemos a pagar más con efectivo, no dejemos las cuentas, hoy empiezan a subir mucho los impuestos, ya por acá, contratar en negro, que es algo que también pasa en Perú. Ahora, eso no es muy positivo, en parte por las irregularidades que muchas veces se pueden dar, lo único bueno es que lleva a una mayor evasión por parte de la población con respecto al Estado, que para mí siempre es maravilloso que se empiecen a desconectar un poco de esa estructura estatal y de querer pagarle tributos a lo que es la administración central. Pero de todas maneras es preocupante, yo creo que va a seguir aumentando y efectivamente para el siguiente gobierno le queda muy poco ámbito de movimiento fiscal, muy poco ámbito también como de poder hacer movimientos en grandes gastos, solo lo van a poder hacer si grandes cortes, que en sí eso no me parece mal, o sea, ojalá haya cortes masivos en gasto estatal, incluso creo que ahí está lo bueno, entre comillas, de todo esto, que están obligados, aunque no quieran, porque gane, por ejemplo, alguien como Matei, que es de Chile Vamos, ¿no? Una coalición que se caracteriza por no ser muy distinta, por ejemplo, los sectores de centro izquierda ideológicamente tienen un pupurrí de cosas y a nivel práctico no es como que tú digas cuál es la visión de sociedad de Chile, vamos, no la tienen tanto, entonces ellos igual si es que tuvieran un poco más de margen probablemente gastarían igual, se endeudarían más, pero lo que ahora se van a ver es que van a estar un poco obligados a hacer esos recortes que me parece que es positivo. Ahora, yo no creo de todas maneras que incluso si no sale Matei, se hagan cambios muy importantes, porque como cualquier coalición creo que hagan a alguien de derecha, pero si ganara, por ejemplo, Kast o incluso Kaiser, que es menos probable, más allá de que creo que esas alternativas es la más decente a nivel de propuesta, pero de todas maneras, incluso si ganara cualquiera de ellos, tienen que gobernar con Chile Vamos, por los congresistas principalmente, y también por la cantidad de gente en los ministerios. E inevitablemente, esos sectores que se caracterizan por ser una mezcla de camaleónicos y mucho ideales, otros son medio socialdemócratas, la misma Matei, que ahora es la figura que más destacan, se ha caracterizado por decir que le gustan las ideas de izquierda, pero que ella las hace mejor, o sea, ideológicamente es como somos la versión eficiente de lo mismo de siempre. Bueno, acaba de inaugurar yo vivo en Providencia y acaba de inaugurar una plaza gigantesca con la bandera LGTB, o sea, ¿en qué creen? Yo la verdad que estoy... Es que yo creo que, ni siquiera creo que ella crea eso, simplemente en eso son camaleónicos. Yo lo único que creo que creen es en el poder. Esa es su ideología, el poder. ¿Y qué es lo que me sirve para estar en el poder? Matei en su momento, en los 90 ya, discurso pinochetista, eso me mantiene el poder, será ese el discurso. Después el discurso medio pro mercado, los comienzos de los 2000, ese es el discurso. Después empezamos con todas las cosas más progresistas y amor al Estado, bueno, le doy con eso y así. Y yo creo que Chile Vamos representa eso, es el partido del poder, la estructura del poder. Y eso pasa tanto en la UDI, que los gremialistas con esto de la despolitización de los cuerpos intermedios fueron regalando a la sociedad que otros llenaran ese vacío y también al final ideológicamente han sido bien difusos. Bópoli, que partió con un discurso medio liberal, pero ahora parece socialdemócrata tirado con algunos elementos socialistoides. Y también
¿Para qué decir Renovación Nacional? Que por diseño, yo diría que desde siempre es un partido de casi el que tiene poder. No es raro que alguien llegue ahí con plata y te consigan un cargo. Incluso lo que ocurrió con el hijo de Luxig, se acercó a RN. ¿Por qué? Porque en RN tienes de todo, hay cualquier cosa. Tienes pinochetista, hay gente que es media de izquierda, hay gente que es media conservadora, otro que no, y es en realidad el partido del poder. Entonces, al final yo no creo que crea eso Matei per se, sino porque cree que le da popularidad. Y se van a Claro. adaptar. Y yo te aseguro que en el momento en que vieran que a nivel social es súper popular otra cosa, van a cambiar el discurso, como ocurrió con la inmigración, que ellos antes lo defendían mucho y, no, y también criticaban mucho a los inmigrantes venezolanos, me acuerdo, hace ya varios meses, pero ahora que les dieron elecciones en comunas como la de Santiago, que Desbordes ganó en parte por eso, por un voto de inmigrantes venezolanos, ahora les encanta, incluso empiezan con estos discursos de entregar viviendas sociales y estas políticas bien estatistas, pero para obtener votos, ¿no? Entonces, al final, ellos no tienen una ideología fija, no es que sean progresistas o conservadores, simplemente son poder, quieren mantenerse ahí, y si para eso tienen que hacer una cosa u otra, lo van a hacer. Es el mejor ejemplo del político parásito, que se adapta según la necesidad. Oye, Rodrigo, y ahí hay un rol también, que un poco como mirando también el ejemplo de Argentina, ¿cuál es el rol de la llamada batalla cultural, no? Porque yo siempre digo, la gente cree que Milei como que salió así, como una callampa y salió y como que fue una cosa, y no, o sea, hubo todo un recorrido, por ejemplo, estaba José Luis Espert, que fue el primero que se presentó con ideas liberales, y además hay un montón de economistas que estaban yendo a los programas tipo Sin Filtro, pero como los de allá, como Intratable, este tipo de programas, y hablaban de economía. Y empezaron a dar esa batalla. Y de repente apareció un rockstar que capitalizó en el fondo todo eso. Y hoy en día es lo cool. Lo cool es ser libertario. Lo cool es hablar de... Entonces, como tú bien decías, eso al final empuja a otra gente que a lo mejor no era tan de esa línea a tener que apañar en la idea. Porque si no, no podéis gobernar. Pues. Es imposible gobernar solo con tu idea brillante y que nadie te apañe. Sí, yo creo que es un proceso lento porque como tú mencionas, tomó años, incluso en Argentina, no es que tomó unos pocos años, desde los 90 estaba apareciendo de repente, como mencionas, Sperma, ya las peleas que tuvo después con Milei, el amiguismo y todo esto, lo otro, porque ahí empiezan todas esas jugarretas que son tan típicas de la política, recuerdo también Echevarne, que estaba en su momento, y así con muchos otros economistas que daban esta idea y empezaron a sentar un piso, que no creció inmediatamente, pero presentaron semillas desde los 90, yo todavía lo recuerdo de ver esos programas más antiguos, y después con los años pasó, el tema es que no tenían un carisma, podríamos decir, que permitía capitalizar en una masa global ese tipo de mensaje con una pasión que no sea solamente intelectual o ideal, sino que también un tema emocional y deseo de cambio. Y yo veo que en Chile todavía están recién las primeras semillas de eso, porque en parte en distintos medios se está empujando esto y en distintos lugares el mensaje ha entrado, incluso que políticos lo utilizan, incluso el concepto corporativismo que antes nadie usaba, o el estatismo, que ahora yo he visto incluso a figuras como Winter que se sienten insultados cuando les dicen estatistas, que está bien, que bueno que se sientan insultados por ese mensaje, es malo ser estatista. De todas, sí, eso es algo negativo, algunos lo dirían con orgullo, no, es malo. Entonces, de todas maneras, han entrado ciertos conceptos, han entrado el mensaje, pero todavía falta una figura, diría, que tenga un carisma más avasallador, que pueda empujar esas ideas con pasión en grupos poblacionales amplios. Porque más allá de que a alguno le guste un candidato u otro, hay que ser sincero que en Chile no hay ningún, por ejemplo, figura que tenga el carisma de Milei. No hay. Incluso que yo creo que tal vez tan insulto directo en Chile con alguien como Milei, tal vez haría no tan bien porque Chile tiene una cultura un poco más conservadora en la forma, diría, no tanto en la moral ya, pero en temas de forma. Argentina siempre ha sido un poco más suelto, liberal en temas de la formalidad que utilizan en distintos ámbitos, tanto a nivel laboral como a nivel político, y tampoco hay, las figuras de izquierda, tampoco hay alguien que sea como un Chávez, ni un Perón, ni nadie así. No, no hay en Chile una figura en ningún lado, de izquierda o derecha, más allá que alguien le dirá, no, es que mi candidato, no, no hay. De todas maneras, justamente no hay de eso, no tienen ese... como decirlo, carisma que controla todo, no ha llegado alguien así, pero eventualmente cuando surgen esas figuras tienen que estar las semillas, las bases para que eventualmente sea el sustento ideológico y de pensamiento detrás de esa figura, porque incluso el mismo Milei no tenía esas ideas desde siempre, es relativamente reciente su conversión al libertarismo y fue por parte del que era su amigo en su momento, Giacomini, que le enseñó esas ideas hace unos, ¿cuánto fue? 10, 15 años, si no me equivoco. Antes era más del sector, creo, monetarista y algunos elementos de otras ideologías económicas más tradicionales. Milei no se metía mucho en el tema político. Y después, eventualmente, la figura que fue más carismática llegó a las ideas y las difundió, más allá de que algunos del mundo libertario le tendrán sus críticas en su gestión de gobierno, porque ahí empieza todo este tema práctico de la política, pero al menos el mensaje y el concepto se difundió bastante a nivel mundial, aunque a nivel cultural más solo en el Cono Sur. No en todo el mundo están creciendo organizaciones libertarias, no más en el Cono Sur.
Pero de todas maneras creo que es eso. No hay en Chile alguien que pueda llegar a ese punto todavía, pero están sentándose las bases para que eventualmente se pueda dar eso. Claro, porque Kaiser yo por ejemplo, bueno, esto yo siempre le digo a la gente que me pregunta, nunca va a haber un candidato que te represente al 100%. Eso no existe. No hay alguien que va a llenar completamente todas tus expectativas. Entonces hay que hacer el Pareto, el 80-20. Decir, bueno, en el 80% de las cosas que yo creo que son más importantes, esta persona me representa más. Pero claro, si bien me representa en ese 80%, no es mi ley, no es esa figura que, como tú decís, que va a hacer que, por ejemplo, gente popular o gente joven lo vaya a votar. Entonces, el camino hacia allá, ¿cuál es? Porque está este debate de qué es mejor en una elección, por ejemplo, que una elección es siempre binaria, ¿no? Y el binarismo no es entre la realidad y lo que yo quisiera, sino que es entre una realidad y otra realidad. Entonces, ¿cómo veis tú el camino? ¿Y es mejor votar, por ejemplo, nulo, simplemente porque no te representa a nadie, o buscar cuál entre los dos tenga algo más como para ir generando ese camino? Yo creo que depende, porque yo en algunas elecciones he votado y en otras he votado nulo. Yo no soy de, hay algunos que te dicen nulo siempre. No, yo no estoy en eso y tampoco estoy en eso de no siempre hay que votar por el mal menor. Yo creo que depende. Yo creo que tú tienes cierto margen en que dices, ya, esto no me gusta, pero tiene, como dices tú, suficiente representación con ciertas ideas y credibilidad en las ideas, porque alguien te puede decir algo, pero si es alguien que, un político que No, miente claro. siempre y sabes que no lo va a hacer, por más que diga lo que tú quieres escuchar, no deberías hacerle caso, ¿no? Pero tiene que haber un cierto margen. ¿Y cuál es mi punto? Por ejemplo, yo no votaría, aunque sea por mal menor, por alguien de Chile Vamos, porque yo sé que no me importa, y no me importa que sea de Chile Vamos, lo que digan es dentro de una coalición que tiene un historial horrible, y si llegan al poder de la presidencia, yo sé que todo lo que dicen es pura palabra, es verdad, ¿no? Eso pasa. Ahora, pasa que yo creo que el margen es que se empujen ciertas ideas. Por ejemplo, yo en su momento voté en la presidencial anterior por París en primera vuelta. ¿Por qué? Que llegó en un tercer lugar. Porque aunque no estaba de acuerdo en varias cosas, me parecía que estaba bien el elemento de la descentralización, que ya nadie lo está tomando a nivel político, la descentralización real, dar autonomía a nivel regional, el tema de las bajas de impuestos, y me parecía que el discurso se acercaba un poco más tanto en temas de estructura nacional, no tanto en temas morales necesariamente, pero temas de estructura nacional descentralizadora, lo de la reforma a la justicia, y también el elemento económico más pro mercado, más incluso que la figura de Kast, con el cual tengo diferencia no solo a temas morales, sino con ese centralismo que noto que en la derecha chilena está muy presente, no les gusta mucho la descentralización, casi nunca lo hablan. Y ahora, por ejemplo, creo que aunque con Kaiser tampoco coincido en todo en temas morales, yo no soy conservador en temas morales, de todas maneras sí me gustan las políticas que está defendiendo la tenencia de armas de manera absoluta, que eso me agrada, también el tema de la disminución de impuestos importante, la reestructuración del Poder Judicial, porque a mí siempre me importan no solo las bajas impositivas, sino los temas estructurales, el Poder Judicial, que hay que hacer una purga y limpieza, para qué decir también la eliminación de ministerios. Entonces ahí está lo que tú llamas el 80-20. Ahora yo no creo que haya que hacerlo en todo momento. Por ejemplo, si me hacen elegir entre Matei y, por ejemplo, no sé, ¿quién podría pasar? Bachelet. Las dos no me gustan y claro, tú dirías, ya, es que este tal vez un poco menos mal, pero con ambos va a ser un desastre, ¿no? Nada más que un desastre más para un lado para otro. Entonces yo no votaría en esta elección. Ahí estoy el ejemplo. Pero yo te quiero ir o sea, voy a intentar incomodarte porque, ok, entre Matei y Bachelet son bastante, a lo mejor, similares, pero entre Matei y Jadwe, ¿tú votarías nulo? Mm, no, porque ahí es alguien del Partido Comunista, es muy radical, igual que si pasara alguien, no sé, por ejemplo, el movimiento social patriota, esos que son medio fascistoides, ¿no? Y pasara eso con alguien que es de la centro izquierda, probablemente votaría de la centro izquierda porque alguien que es medio fascistoide de verdad, que es antimercado, así bien totalitario, el otro será un desastre, pero sé que no se va a determinar todo el sistema y eventualmente se puede cambiar la cosa, ¿no? Claro, pero llega a ese punto, pero por ejemplo, yo en la elección presidencial pasada entre Kast con Boric, yo no fui a votar. No. Porque yo me di cuenta, yo veía, Boric es un desastre, pero dije, este no va a terminar no Jadwe, no va a terminar con una dictadura, va a ser un desastre, pero el otro también se dio voltereta y tiene que ver no cumplió con el tema de que iba a dejar impuestos y después a segunda vuelta por negociar con Chile Vamos, dijo, ya, eso no es tan importante y al final lo único que se quedó era la parte más conservadora moral, que es la que a mí justamente no me gusta, entonces yo también creo que ahí depende de qué tan loco sea la otra alternativa, pero no creo que sea en cualquier caso. Y al mismo tiempo creo que tiene que haber un cierto castigo electoral, porque si tú siempre votas al mal menor, siempre la lección que le estás dando, y esto es un poco psicológico, es que ellos dicen, te puedo joder, pero simplemente tengo que ser un poco menos malo que el otro y te puedo joder todo lo que quiera. Entonces siempre se va a ir hacia el otro lado. En ese caso sería más hacia la izquierda, que lo que ha hecho Chile Vamos. Te meten el discurso de la campaña del terror,
tú te asustas, los votas aunque sabes que no son buenos y te están jodiendo y lo que dicen que defienden no lo cumplen y eventualmente se mueven más alejados de tu ideal, pero saben que van a obtener tu voto igual por miedo. Entonces dicen, ya, es un tema de lógica del político. Necesito sacar más votos, dice el político. ¿De dónde los saco? Si esto los voy a tener igual, no importa lo que haga porque tienen miedo. Los tengo que sacar de otro sector. Y por eso yo creo también que muchas veces Chile Vamos se iba más cercano a sectores de izquierda porque decían, sacamos votos nuevos de la centro izquierda y lo siguen haciendo. Y total, tenemos un margen más amplio porque hay gente medio ambigua política que nos vota siempre. Y cuando pasemos a segunda vuelta no pasa nada. Total, nos van a votar igual. Tienen miedo. Entonces la manipulación, y esto es un poco psicológico, por eso yo creo que tiene que haber un castigo, tú eventualmente tienes que decir no, hay ciertos límites y tienes que pagar las consecuencias, y eso va a ser que sufrir temporalmente, pero tienes que decir, vas a perder el cargo, no vas a ganar la elección, si es que no cedes también para mi lado. Y yo creo que eso hay que aprenderlo de un sector de la izquierda más dura que ha hecho eso y le ha funcionado tirando hacia la izquierda eso, que es el Partido Comunista. Ellos no apoyaban a cualquiera porque sí, tienen que cedernos, tienen que cedernos, y si no, se joden. Entonces, Claro, usar esa estrategia creo para poder mover el arco político con el tiempo, a menos que sea un caso ya tan extremo como dices alguien del PC, que tú sabes que si no, llega a pernar en el poder y no salir, igual que no, si llegara, no sé, un Perón, también diría ya, hay que evitar que llegue el Perón al poder, ¿no? Pero no estamos en esa situación porque, insisto, no hay políticos avasalladores en Chile de un lado ni otros, y entonces eventualmente se va rotando el sistema. pero además, por ejemplo, a mí me da temor el tema de la gestión de crisis, porque, por ejemplo, o sea, menos mal, y toco madera para que no pase todavía en el año que queda, pero no hemos tenido un terremoto ni nada así. Pero la gestión de crisis de este gobierno me atemoriza un montón. Pero además siento que la izquierda también lo hace eso. O sea, por ejemplo, los grupos más radicales de izquierda, tipo Dauno Totoro, esta gente, también llama a votar nulo, porque también dicen que la izquierda no les representa, no sé qué. Entonces, al final siento que los políticos dicen, mira, hay buenos de izquierda que van a votar nulo, hay buenos de derecha que van a votar nulo, y nosotros vamos a salir igual, como que sube el voto nulo, porque en esta elección fue brutal, voto nulo y blanco fue súper alto, y no pasó nada. No es como que los políticos hacen una autocrítica y dicen, oye, sabéis que sí, hay mucho voto nulo, vamos a... Yo tengo mis dudas de que los buenos realmente digan eso. Yo creo que, no sé, es como tú decías antes, al final van viendo la encuesta, van más o menos hablando de lo que creen que la gente quiere escuchar, y el que queda por fuera. Total, es como, tengo estas convicciones, y si no te gustan, tengo también estas otras. O sea, y ya. Sí, yo creo que hay políticos que hacen eso, pero tiene ciertos efectos. Por ejemplo, yo creo que el mejor caso del voto nulo que tuvo un efecto y que se enojaron mucho, pero que tuvo consecuencias incluso a nivel ahora de la presidencial y en encuesta y de apoyo, es lo que ocurrió en el proceso constitucional, pero la propuesta de la derecha, la del segundo proceso, porque ahí hubo suficientes votos nulos y blancos que se sabe que vinieron del sector de la derecha que estaba de disidencia, ¿no? Y el sector también libertario, que decidieron no apoyar la propuesta de Kast, la de la favor, porque tenía muchos elementos también de aumento de burocracia estatal, que la centralización, que no había centralización real. Había muchos elementos que, por ser también nuevamente, porque ellos hacia dónde se dieron, hacia Chile Vamos, que se repetía lo que mencionamos antes, molestó. Y eso eventualmente le significó una derrota electoral importante, y que yo recuerdo la furia que tuvieron en su momento y cómo se echaban la culpa mutuamente, que terminó derivando ahora en esta caída de Kast que está teniendo a nivel electoral y el alza incluso de figuras como Johannes Kaiser, que representó un poco, más allá que él se mantuvo medio al margen de eso, dijo que iba por el en contra, pero que no iba a hacer propaganda, yo me acuerdo de eso. Bueno, y que originalmente le había dicho que iba por la favor, pero después dijo que no, que tuvo todo un proceso ahí. Dentro de eso se empezó a crecer esa figura. Y ahora, claro, no será mayoritario, pero generó ese quiebre político y eso incluso diría que llevó a que empiecen a verlo como una amenaza electoral y a sentirse presionado desde otro lado, en ese caso desde su derecha, empiezan a ver esos cambios. Entonces, no es inmediato, pero yo creo que se dan esos cambios de manera gradual de esa manera. Y yo diría que incluso eso pasó en el pasado también con la izquierda, con el Frente Amplio, porque antes, recordemos cuando perdieron con Piñera, estaba Frei como candidato y no perdió por mucho. Pero dijeron, necesitamos votos de otro sector. ¿Y a quiénes fueron los que empezaron a impulsar después? A los Frente Amplistas. Ahora, después ellos se los terminaron comiendo a ese sector bastante a nivel político y a nivel ideológico. Pero sirvió un poco esas estrategias porque los otros, ellos hacían eso en su momento. ¿Por qué no creo que tomen en cuenta a alguien como Dauno Totoro? Porque electoralmente y culturalmente lo que él representa, que es el trotskismo, esos sectores a la izquierda, incluso el Partido Comunista, es muy marginal a nivel poblacional, muy marginal. Entonces ahí puedes hacer eso y es un tema moral, pero con tu voto a favor o en contra, ese grupo de personas tan pequeño que no afecta, a menos que sea una elección muy peleada, no lo toman en cuenta. Pero ¿qué pasa con un grupo más amplio, como ocurrió con el plebiscito de la favor y en el contra? Como es una masa poblacional más amplia y que saben que los podrían votar si es que hacen otros cambios, ahí tiene un efecto y surgen nuevas candidaturas.
Entonces yo creo que depende también de la masa poblacional que represente ese voto, y yo diría que aquellos que tenemos ideas más pro mercado y de todos estos elementos de ser más duros con la corrupción o descentralización, son un bloque electoral importante y lo notan, y el mejor ejemplo es que, por ejemplo, París haya sacado un tercer lugar en la elección pasada, más allá que el PDG después se destruyó por todo el pésimo manejo que tuvieron, ¿no? Lo destruyó. Y que todo lo que decían defender fue todo lo contrario, ¿no? Sus congresistas hacían como todo lo contrario a lo que se supone que creían. Y también ha tenido con la candidatura de Kaiser que fue creciendo más bien de esos sectores disidentes, incluso también en la comuna de Las Condes, con lo del caso de Marcela Cubillo, yo me acuerdo que muchos la estaban apoyando igual, por ejemplo Pancho Rego, que ahora para gobernador regional la apoyaba igual, decía bueno, después veremos el detalle, pero hay que apoyarla porque es la candidata, etcétera, y al final ganó la otra candidata, que es la que venía de Exebópoli, que la apoyaron sectores más disidentes, y hay gente que dijo ya, voy a hacer ese voto protesta. Entonces, yo creo que tiene consecuencias, no siempre, pero así gradualmente, y sumado no solo a eso, no creo que sea único, sino también a un discurso mediático que empieza a hacer cambios culturales, esa mezcla de factores, que a mí me gusta siempre los cambios multifacéticos, estos factores multifactoriales, eventualmente puedes empezar a hacer cambios en la sociedad que no van a ser inmediatos, porque estos lentos, pero graduales y que lleven eventualmente la dirección que uno quiere. Oye, ¿qué pensáis que va a pasar? Porque ya, ok, sale Matei, ¿no? Porque bueno, mucho, me imagino que a ti te pasa, hay mucha gente que dice Pedro Paul, otro, bueno, Kaiser, yo creo que ninguno tiene mucha chance. A mí Pedro Paul no me gusta para nada, pero Kaiser que me interpreta más, ponte tú que saque, ¿cuánto? Un 5%, no sé si, por ejemplo, ¿qué pensáis? ¿Va a haber primarias por un lado? Por otro lado, si van a primarias, Kaiser tiene que negociar con Matei para la segunda vuelta. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, Matei tendría que abrazar ciertas ideas de Kaiser y después, no sé si me imagino a Kaiser apoyando a Matei en segunda vuelta. Bueno, y después de eso, gana Matei. Tiene un gobierno mediocre. ¿Qué pasa después? ¿Quién viene después de Matei? O Boric o Bodanovich, probablemente Bodanovich, ¿No? que está haciendo, yo lo noto, yo sé que muchos dicen ya es temporal y que sacó mucho de esto, pero hay que estar atento con él porque Sí, está sí, haciendo sí, sí. jugadas inteligentes, incluso esto ahora que le incautaran los bienes Sí, de sus plataformas en línea a Katy Barriga por vender su contenido erótico y que él lo impulsó, es algo que yo sí. escuché y dije, así debería ser, me pareció lógico, pero que a estas personas que no son de ese sector le parezca eso como razonable, son señales de que ten cuidado, que este tipo es peligroso. Ahora, no es Sí. ahora, esto es para años de preparación, pero hay que estar atento, porque a veces noto que muchas veces, y lo noto en los comentarios también de mis videos, que algunos se dan cuenta de la amenaza, pero otros dicen, es mentira, ¿no? Como que casi como que hay una negación muchas veces de la amenaza que puede significar algo o de resultados muchas veces electorales o de encuestas que a uno no le gustan. Eso lo noto bastante. Y con lo que tú mencionas de Kaiser, si el apoyo y el crecimiento, yo creo que Kaiser dudo mucho, me parece muy improbable que él vaya a ganar y pasar a una segunda vuelta. Yo creo que va a sacar números similares a los que sacó Cast en su primer candidatura, porque hay que tomar en cuenta que Cast todavía tiene un apoyo que ha ido a la baja, pero tiene un apoyo leal en cierto proceso, sector electoral, y por más que a uno no le guste, Chile Vamos tiene un bloque electoral no menor. Tuvo que llegar un candidato tan desastroso como Sichel para que pasaran a un cuarto lugar, pero igual sacaron como un 25%. O sea, hay gente que los vota igual, y si tiene un candidato que, no, que se maneja un poco mejor, y Matei se maneja mejor, más allá que no es ningún ideal, sacan siempre más o menos sobre 28 o 30% y pasan a segunda vuelta, porque tienen un electorado fijo, ya sea porque regalan subsidios, porque obtienen regalías, ya sea porque hay gente que los ha votado toda la vida y dice voy a votar siempre por la UDI y siempre he votado por la UDI. Y hay gente que es así, ¿no? Entonces, eso afecta, por supuesto. Y yo creo que algo que va a ocurrir es que deberían negociar y deberían amenazar con no dar el apoyo, incluso significando que puedan perder la elección, que eso es lo que hay que hacer, porque tú tienes que tener una amenaza real para que te hagan caso. Pero lo que yo Claro. creo que va a terminar ocurriendo es que eventualmente en esa segunda vuelta van a hablar, etcétera, y va a haber una promesa no muy por encima que no se va a cumplir y al final le van a dar el apoyo. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que Kaiser lo ha hecho antes, ¿no? Es que es el mal menor. Es que es por, y están estos discursos que son a medios nacionales, que es por Chile, bla, 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 esos simples discursos, pero al final es el mal menor y el miedo al otro. Y eso, como sabe la Matei que va a ocurrir, dicen, ¿para qué los vamos a tomar en cuenta? ¿Para qué? Si nos van a votar igual. Entonces eso pasa. Yo creo que eso va a terminar ocurriendo. Con el caso de Pedro Pool que mencionaste tú, Paul, no sé, nunca sé cómo decirle bien ese Pedro. Yo no lo menciono mucho más allá de que algunas de las formas no me gustan mucho, yo no soy pinochetista, no me agrada eso tampoco, lo de la democracia más participativa sí me gusta, que son elementos que yo mi canal empujo hace tiempo. Yo no lo menciono porque en realidad hasta que un candidato no tenga las firmas o al menos la patrocinio y sé que va a ir, no me parece muy relevante mencionarlo porque cualquiera puede decir voy a ser candidato, pero si no tienes la firma,
todavía, y nos aparecen los debates, también me aparecen otros que ya se me olvida, creo que Grandón dice, no, esto otro, y ponen otros nombres como, no, va a ser presidente. Ya, pero ¿dónde está como la firma o el patrocinio? Si logran eso, ahí lo voy a mencionar. Yo muchas veces me ha pasado eso, que yo espero que tengan ya la estructura para decir, efectivamente va a participar, si no, ¿para qué? ¿No? Si no es alguien simplemente que lo dice en las redes sociales. Entonces, de todas maneras, no creo que ninguna de estas figuras, si surgiera, ganaría, pasaría una segunda vuelta, y lo más probable es que vamos a tener a alguien como Matei, que no es ni ideal para nada, a menos que ocurra algún milagro y le vaya pésimo en los debates, haga un manejo pésimo de campaña, como le pasó a Sichel, que se fue desastroso, y ahí pasaron otras figuras, y por eso Kass pasó ahí en ese caso segunda vuelta. Ahora, también depende, creo, mucho de cuál es el candidato de la izquierda, porque si Bachelet no se lanza, que parece que no, por los vínculos que ha tenido con el caso Fundaciones y también con lo de Hermosilla, que a ella directamente no le toca, pero sí a todo su círculo cercano y a su fundación, la izquierda está un poco huérfana, y algunos dicen, es que Bodanovich, pero él no es tonto y se nota porque no quiere ir ahora, porque él se da cuenta que el que va ahora va a ir a perder. Entonces, vamos a ver qué ocurre, porque depende también quién es el candidato de la izquierda, a menos que surja alguien de la nada, medio carismático, pero lo dudo mucho. Lo más probable es que pase una Matei y la voten y gane por una importante votación y van a hacer sus celebraciones, pero después empecemos a ver las típicas protestas de izquierda y no va a haber cambios significativos a nivel económico y cultural bajo ese nuevo gobierno de centro derecha. Ah, pues entonces, por eso yo pienso, sale Evelyn Matei, porque yo lo que veo en términos económicos, por ejemplo, es que la debacle todavía no es tan brutal, porque está esta cosa de que, bueno, queda un año y ya va a haber un gobierno de derecha que lo va a hacer mejor. Y ese es mi temor, porque siento que si sale un gobierno de derecha y se frustran todas esas expectativas, siento que la respuesta puede ser como radicalizarse, como irse incluso más a la izquierda que lo que sería un Boric o un Bodanovich. Y ahí sí ya estamos en el peor de los mundos. Ahí sí que sería como algo tremendo. Hay una posibilidad bien real de que eso ocurra. Incluso ahora ya hay señales de eso, porque ya está surgiendo, ¿no?, algunas áreas del octubrismo de nuevo. No ha pasado tanto tiempo. O sea, por ejemplo, en Puente Alto, con el resultado de la elección que hubo ahí, el tipo es un octubrista y él mismo lo reconoce, ¿no? Es de una izquierda bastante dura. Incluso el mismo Bodanovich, que se maneja bien, que esto, lo otro, pero es una vertiente no tan progresista como las otras, pero de este socialismo más a la antigua, diría, con ese discurso medio del trabajador, que eso igual es peligroso, con las estructuras medias militares, que yo diría que preocúpense cuando los de izquierda empiezan a alabar mucho la estructura militar. Eso nunca es muy buena idea, siempre termina mal, y en nuestro país tenemos un historial en los años 30 de cuando tenían esas cercanías con la República Socialista y el golpe de Estado de la Fuerza Aérea, pero de todas maneras, yo creo que hay que estar un poco atento con eso, y hay una posibilidad real de que ocurra. Además, está lo que mencionas tú, un terremoto, hace tiempo que no hay uno, y yo siempre temo, cuando hace mucho tiempo que no había uno medio fuerte, más o menos fuerte, de que se viene el grande, ¿no? Que ocurre en cada cierto tiempo. Y si viene bajo este gobierno sería desastroso, ¿no? Lo manejarían pésimo, pero también hay una posibilidad real de que esto le toque al siguiente gobierno, y eso frustre cualquier intento de reforma económica de cualquier tipo. Y eso va a hacer que se estanque aún más el país en una situación que ya es mala, no solo a nivel local, sino que a nivel internacional se está poniendo muy peligrosa para Chile, tanto por el crecimiento que está teniendo Argentina, que atrae las inversiones, los problemas geopolíticos que hay ahí a nivel fronterizo y por el territorio antártico, y para qué decir cómo va a haber un desplome económico probablemente en unos meses cuando asuma Donald Trump para Chile por las aranceles que le va a colocar de un 20% a todo lo que vaya a ese país. Entonces son unos impuestos altísimos, ¿no?, que ahora son en promedio de un 1,1%. Todos esos factores se van justamente a sumar para que le golpeen muy fuerte a Chile, muy fuerte. Y si ese golpe ocurre en el gobierno que viene, que es una posibilidad real, y ese gobierno no está dispuesto a hacer reformas profundas a nivel económico, que sabemos que Chile, vamos, no lo va a hacer, nunca han querido hacerlo, bajo Piñera tampoco es como que hayan eliminado la reforma tributaria o laboral, nada de Bachelet, lo mantuvieron todo, hicieron unos arreglines pequeños. Si eso ocurre, va a ser un gobierno, no creo que sea el fin del mundo, pero va a ser bien mediocre, de estancamiento, continuando con la tendencia actual, que Boric también ha sido un gobierno de esa tendencia, y eventualmente eso va a llevar a que la gente diga, votamos por la izquierda de Boric, no funcionó. Le dimos la oportunidad a la derecha, porque la gente lo ve como un bloque general, no hace estas distinciones, no funcionó, ok, tenemos que probar otra cosa, y se van a radicalizar. Y ahí van a aparecer, no creo que el mismo Jado, van a empezar a aparecer personas como el alcalde de Puente Alto, independientes, pero de izquierda muy dura. Y ahí va a empezar la posibilidad de que surja
Y ahora y casi que rezar en ese momento, o un tipo medio Bukele, si es que ocurre eso, o podemos surgir con un Chávez, no me sorprendería alguien medio del mundo militar, pero más a la izquierda, o un Perón, o que eventualmente te surja algo así como caudillos de medios populistas al nivel centroamericano, ¿no? Que no tienen ideológicamente nada muy firme, pero tienen corrupción y temas de seguimiento personalista. Entonces, es una posibilidad real, y por eso yo lo digo muchas veces en mi canal. Ojalá Matei no sea la que gane, porque Matei llevaría un gobierno muy mediocre que puede derivar en todos esos procesos, y ya vemos señales ahora con el crecimiento del octubrismo de nuevo, de que hay un sector que se va a potenciar si eso ocurre, que es muy radical y que va a dejar como un tibio a figuras como Boric. Claro. Ahora, hablando de economía, el tema de, bueno, si sale Matei, porque claro, como tú decís, yo no veo a Matei, no sé, po, tirando para atrás la reforma tributaria de Bachelet, o, no sé, po, eliminando indemnizaciones por año de servicio para bajarle la carga a las pymes, o, no sé, cosas como, o sea, no me lo imagino enfrentándose a la CUT en una marcha, derechamente. Entonces, como nada de esto va a pasar, tú mencionaste el tema de Estados Unidos, entonces, porque Estados Unidos, yo creo que hay mucha gente que está haciendo esta lectura de que puede ser muy malo para Chile en la corta, en el sentido ese, que puede poner aranceles o cosas así. Aunque yo entiendo que él ha dicho que no va a quitar los tratados de libre comercio, los que ya hay, que Chile tiene con Estados Unidos, no sé si realmente le afectaría con lo que ya hay. Pero en términos culturales, yo creo que la batalla de Argentina es muy potente. Yo creo que para la izquierda y para la derecha, o liberales o lo que sea, porque si a Milei le va mal o si le va bien, va a afectar evidentemente en el resto de las candidaturas de América Latina. Si el próximo año tú tienes una Argentina creciendo al 5%, con Estados Unidos invirtiendo, con, no sé, con esta alianza entre Estados Unidos y Argentina, yo creo que eso va a influir en la campaña electoral en Chile. O sea, un Kaiser puede perfectamente verse beneficiado de que a Argentina le vaya bien, y al revés, ¿no? ¿Cómo ves tú esa? Yo también creo que depende mucho de eso, y vamos a ver señales de cómo le va a ir después en las legislativas, que no faltan demasiado en Argentina, que hay algunas encuestas que dicen, no, mi ley está cayendo, y otros dicen, no, está subiendo. Hay que estar un poco atentos, ¿no? Cuando hay mucha disparidad entre las encuestas que en realidad no tienen la menor idea, ¿no? Cuando todas te muestran algo es que probablemente hay alguna tendencia. Como siempre digo, nunca fíjense en los número exacto, pero fíjense en las tendencias, si suben mucho, suben, eso es lo que hay que enfocarse. Y por supuesto que tiene un efecto de influencia. Ahora ya lo ha tenido, aunque no tanto como uno pensaría, porque aquí, insisto, los políticos chilenos no les gusta mucho el discurso de Milei de reducir tanto el Estado. Kaiser lo ha tomado un poco y algunos sectores más disidentes, pero más allá de que algunos tratan de, no sé, copiar un poco el discurso en republicano, en Chile Vamos, que serían los que tratarían a veces de capitalizar de esto, no están proponiendo nada que sea medio como reducir el Estado, bajar el ministerio, hasta estaban aplaudiéndose todos creando el nuevo Ministerio de Seguridad, porque claramente más burocracia arregla todos los problemas de seguridad. Ahí está el problema, faltaban más burócratas, más parásitos, así se arregla todo. Bueno, inevitablemente, no lo van a copiar demasiado. Y si le va bien, no creo que ellos se van a tratar de copiar un poco el discurso, pero no van a hacer nada de cambio sustancial. Lo que va a potenciar, como mencionas tú, a figuras como Kaiser, o a figuras, yo diría, que van a empezar a surgir eventualmente, aunque todavía no hay alguien que lo represente, más libertarias propiamente tal, porque Kaiser, más allá que se diga libertario nacional, etcétera, en realidad es como una figura más conservadora pro mercado, ¿no? No es alguien propiamente libertario, ¿no? Porque el libertario te ve el Estado como mal que hay que eliminar, y podrá ser un poco más conservador, más liberal o más progresista en temas morales, pero por último te empezaría a colocar un nivel de reformas estructurales que por lo bajo lo haría como Milei, es que no más allá, ¿no? Porque incluso hay otras figuras libertarias que lo critican por ser muy tibio en sus cambios, que ya han sido sustanciales. Entonces, ese es el margen. Y yo creo que puede que surjan nuevas estructuras políticas también en Chile que representen un poco más eso. Si es que le va bien, pero si le va mal, vamos a ver que van a tener la excusa perfecta a los políticos chilenos para decir, ah, no, Claro, claramente ese no es el camino, más impuestos, claro. más burocracia, no, denos más poder, porque eso es lo que quieren, lo están apostando. Además, se mezcla también con este tema medio nacionalista, porque como en Chile estamos teniendo problemas con Argentina territoriales y que están ocurriendo cada cierto tiempo, inevitablemente empieza a haber un efecto contrario, un rechazo a lo que esté presente en el país vecino. Y que yo lo he notado, incluso en sectores a veces más de derecha, porque empieza esta reacción nacionalista, como hay temas Claro. territoriales, inevitablemente dice, ah, tú estás pensando así, y yo he notado discursos en redes sociales, así algunos sectores de izquierda y derecha, ah, pero ¿cómo apoyas esta idea? ¿Acaso tú eres un vendepatria que estás apoyando las ideas de un enemigo de Chile? Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla, y también depende si es que hay algún tipo de escalada a nivel geopolítico entre Chile y Argentina, que no creo que derive en guerra, pero podría empezar a estas disputas territoriales, especialmente por el territorio antártico. Y a mí lo que me preocupa bastante también es que tampoco se podrían hacer cambios muy profundos por la influencia de China, aunque uno quisiera, porque
China tiene tanta influencia en nuestro país y yo veo que está en aumento porque nadie se opone, más allá que alguno que otro diga alguna cosa, nadie está proponiendo cambios sustanciales a eso. Eso va a ir aumentando y después China tampoco va a permitir que se afecten sus intereses. Por un tema bastante simple, tienen demasiada influencia, cerca del 50% de nuestra economía va hacia China y especialmente si empiezan a afectar los aranceles de Estados Unidos, que con el tiempo veremos si es así o no, eso nos va a colocar aún más Aún más. dependientes de China. Y yo por eso menciono hace tanto tiempo que es esencial no de estar acercándose a Estados Unidos, tenemos que acercarnos a la India, hacer más tratados con el mundo árabe, más con los europeos, con el sudeste asiático. Hay que diversificar y especialmente con países que sean enemigos geopolíticos de China para no empezar una pelea directa, sino para equilibrar y empezar a perder la influencia que tienen ellos sobre nuestro país. Pero no veo eso en ningún político chileno. Y yo me acuerdo que el único que se atrevió un poco a criticar a China, pero al final era pura palabrería porque se ha vendido más que ni uno, era Boric en la campaña presidencial. No sé si se acuerdan que dijo, no, China, inaceptable la violación de los derechos humanos. Y llegó al gobierno, todo lo contrario, ¿no? Era pura palabra. Pero Kaiser no se atrevía a criticarlo, yo todavía me acuerdo. Kaiser, no estoy seguro si ha dicho algo sobre lo de China, creo que una que otra palabra, tampoco puede hacer cambios sustanciales. Entonces, no veo una voluntad real para enfocarse en el tema geopolítico, que yo sé que para algunos en Chile no será tan importante como lo local, pero tiene un efecto local importante, y parar un poco la influencia de China impulsando más acuerdos de comercio y descentralizando con otros países. Realmente no lo veo como prioridad y es algo que está empezando a costar caro y va a ser un tema esencial en los próximos años. Bueno, el tema con China es un tema porque vamos a ver cómo se reorganiza ahora a partir de los Estados Unidos. Si Estados Unidos efectivamente le va a poner un 60% de arancel a todo lo que venga de China, principalmente los autos, ¿no? Básicamente lo que nosotros vendemos de cobre, ¿cómo nos va a afectar eso a nosotros? Sumado al tema del puerto de Chancay de Perú, que entiendo que además en Perú tienen otros proyectos, no es solo el de Chancay. Sí, son muchos puertos más. Entonces, los puertos chilenos en el norte van a ir desapareciendo. La única oportunidad que tenemos y que algo lo están impulsando, que es algo bueno que está ocurriendo ahora, es en Magallanes, que está tomando prevalencia por temas climáticos, de que está teniendo problemas el canal de Panamá más o menos seguido con las cargas, están volviendo a pasar muchos buques por el canal, el estrecho de Magallanes. Entonces, esa es la única oportunidad. Ahora, por eso también están habiendo estos ahora discursos desde Argentina de decir, no, es que el estrecho de Magallanes tiene que ser de uso conjunto, porque empiezan a salivar, porque se empieza a hacer de nuevo relevante. Pero es la única oportunidad, porque en unos pocos años Perú nos va a superar en temas portuarios, y ya en temas económicos nos están superando, como dices tú. Entonces, claro, ahí es donde siento que hay una cuestión de miopía, porque muchas veces me dicen que a lo mejor, bueno, yo tengo un podcast con un amigo que es de izquierda, entonces siempre me dice que los liberales o libertarios vemos como todo en términos de números, en términos económicos, y digo, bueno, es que los números impactan en cosas muy prácticas y reales en la gente. Entonces, cuando no le ponemos atajo al tema de la economía, yo siento que nos estamos peronizando, o sea, estamos yendo hacia el proceso de Argentina, hacia el otro lado ahora. Entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿Tenemos que llegar a un nivel ya insostenible, como lo que pasó en Argentina, para que efectivamente aparezca alguien y diga, oye, espérate, no está bien gastar más de lo que entra? No está bien que porque esto es lo otro. Yo siento que la gente en Chile no tiene conciencia de lo que es el Estado, de lo que son los impuestos. Creen que compran un litro de leche, por ejemplo, y dicen, ya, esto es un 20% del IVA. Eso es lo que yo pago de impuestos. No. Aquí estáis pagando impuestos específicos y te lo cobran a ti. El impuesto a las empresas lo pagas tú, lo paga la gente. Entonces, como no hay cultura económica y como los políticos no van hacia allá, ¿qué tiene que pasar en Chile para que efectivamente haya un cambio de timón? Tenemos que llegar a la mierda, a lo mejor, al fondo. Bueno, eso es lo que pasó en Argentina. Si el cambio de timón fue porque no les quedó otra, si estaban explotando. Yo lo he mencionado hace muchas veces en mi programa. En realidad, las cosas se van a poner peor antes de ponerse mejor. Y tienen que empeorar porque si no la gente no se da cuenta. Ahora, yo noto que el mensaje del Estado está entrando, pero el tema, y yo creo que tu amigo comunista que mencionas tú tendrá algo de certeza en esto, de que pasa de que efectivamente muchas veces hay que dar un enfoque económico, pero el hecho de darlo muy numérico, muy economicista, como una crítica que se hace, yo creo que está bien, porque la gente muchas veces ese mensaje, además de que no entra porque es más técnico, simplemente como que les aburre. Hay un tema más bien práctico. Yo creo que la política es casi como la farándula, pero que tiene que darse de esa manera, o incluso como un espectáculo. Y los argumentos que más entran, yo me he dado cuenta, son de carácter moral.
Entonces hay que dar el discurso económico, yo trato de hacer eso, con un enfoque más moral. Y eso implica que no es un tema de plata per se solamente, sino que te están robando. Por eso también Milei le fue tan bien, porque en vez de dar el argumento más numérico, como hacía Spet o tantos otros, empezó a darle un enfoque moral. Esto es injusto, te están robando, estos son parásitos, y empezó a asociarse con algo que más allá de izquierda o derecha está inherente, dirían todas las personas, que ese desprecio a los grupos de poder que sientes que te están jodiendo. Entonces mezclas algo ya preexistente, que es una técnica política importante, con tu tema ideológico, pero tienes que hacerlo lo más simple posible. Entonces, yo creo que en Chile tiene que diversificarse más ese mensaje y ha entrado, o sea, yo noto que esos discursos están creciendo, pero no es suficientemente hegemónico porque todavía no hay una figura, como digo, política carismática enorme que dé ese mensaje y lo difunda tanto. Entonces, la manera de evitar esto que ocurriera antes tendría que surgir una figura bien carismática que diga lo que ya en ciertos ámbitos se ha dicho y que está creciendo, y lo noto a nivel poblacional, pero no se ha diversificado tanto a nivel masivo. Esa es una opción, o la otra opción es que caigamos en el más absoluto desastre y estemos en el peor de los momentos, y que en el peor de los momentos no que venga alguien que haga esas políticas, sino que venga alguien a hacer lo que hace siempre y fracase de nuevo. Claro. Y ahí recién la gente, cuando ya esté en la miseria enorme, ahí empiezan a optar por otros cambios radicales, porque incluso en momentos de crisis, porque ahora Chile no está bien y los veces anteriores tampoco, le dan oportunidad a otras cosas. O sea, cuando Chile estaba en todo este proceso post-Piñera, le dieron la oportunidad a Boric. Claro. Y después algunos dirían, ya le vamos a dar la oportunidad a alguien de la derecha y van a hacer la política de decir, hoy tampoco funciona. Solo cuando fracasa todo lo otro van a intentar otros cambios más radicales. Porque hay que ser sincero, las ideas más libertarias son de un carácter más bien revolucionario, no algo establecido. Y cuando hay cambios revolucionarios, usualmente viene de la mano, más allá si son democráticos o no el cambio, de un momento de inestabilidad enorme, cuando ya se inventaron todas las otras alternativas no revolucionarias, o podríamos decir tradicionales. Entonces, para que venga un cambio de timón en eso, tiene que haber un mayor crecimiento mediático, tiene que haber más medios que empujen este mensaje, porque en Chile están creciendo, incluso tú también estás haciendo tu programa, pero no estamos al nivel de Argentina, que tiene otro nivel de cantidad de medios, tanto en medios tradicionales como alternativos, y al mismo tiempo tiene que empezar a surgir una figura más carismática a nivel político, para hacer estos enfoques multifacéticos, no solo por un lado ni por otro, pero y al mismo tiempo vamos a tener que esperar que llegue una situación de crisis aún peor. De lo contrario, mucha gente va a seguir con lo mismo. También yo coincido mucho contigo, me resuena mucho una frase, por ejemplo, que usa el tipito enojado, que yo se la copié y la adapté, pero en el fondo él dice siempre, esto se está pagando con el hambre de los niños del Chaco. Es tal cual, o sea, esta plata directamente viene del bolsillo de la gente más pobre. Yo siempre digo, esto se paga con el hambre de los niños del Biobío. Entonces, claro, es verdad, tal cual como tú decís, como hacerle conciencia a la gente de dónde sale esa plata, quién lo está pagando y cuál es la consecuencia. También está el tema de los medios, ¿no? Porque en Argentina se dio mucho el tema de YouTube y todo esto, o sea, la post-pandemia, como se masificaron tanto los medios de streaming, eso también hizo una diferencia muy grande. O sea, Milei, su campaña prácticamente era todo vía streaming, todo con los youtubers que los seguían en campaña y todo esto. Entonces, ahí, ¿cómo por ejemplo, veis tu rol como alguien que tiene un canal grande ahí en YouTube o otros youtubers que también pueden colaborar, ¿no? No sé si hay más, porque estás tú, no sé cuántos canales grandes hay que hablen, por ejemplo, de liberalismo, libertarianismo, ese tipo de cosas. No, en Chile, o sea, grandes, creo que soy el único, pero que sea realmente libertario. Hay otros canales, pero son, yo diría, derechistas de siempre, que es como los mensajes. El Villegas, por ejemplo, hace sus análisis, pero yo diría que dice siempre vota por el mal menor y que critica al gobierno, pero no hay como un cambio ideológico de fondo, es como el análisis típico de alguien de derecha de siempre. Y otros canales en general van un poco en esa tendencia. Están estos típicos canales de clips que hacen de cosas que ahí no hay un cambio de idea, es como el clip, hoy mira lo que dijo esto, la farándula política, ¿no? Entonces, por eso digo, faltan más análisis que van de la mano populares de carácter ideológico, pero que lleguen a un grupo más masivo, pero que sean no solo ver la actualidad y criticar, sino que tú tienes que presentarles una alternativa. Tú tienes que decir, porque tú cuando tienes un problema y tú muestras lo mal que están las cosas y no les das falsa esperanza, porque algunos dicen, no, si ahora se va a arreglar todo. Yo le digo, no, yo sé que el que te da las malas noticias, pero tienes que darles algo en que llenar ese vacío, porque si no estás en un vacío enorme, la gente se vuelve nihilista, se cae, no sabe qué hacer y se desconecta de todo el tema político y se cierra y la depresión total por la actualidad. Pero tú cuando les destruyes las bases de lo que han aceptado como lo que hay que hacer o lo actual, tienes que presentarles la alternativa. Y yo creo que todavía eso falta porque aunque mi canal me ha ido bien y he tenido un crecimiento bastante amplio, y cuando he ido por las calles también me reconocen más o menos, seguir, me saludan, no es suficiente, o sea, tienen que ser muchos que estén haciendo eso.
Y después tienen que haber al mismo tiempo, porque, insisto, esto es multifacético, otras personas que hagan otras actividades. En Argentina no solo están los youtubers, que son muchos empujando cierto tipo de mensaje con sus diferencias, etcétera, pero en una dirección, sino que también otros se metieron en el mundo político. Pero son otras personas, no son las mismas. Otros están en temas culturales a nivel de las universidades, están ahí haciendo la lucha. Otros son profesores, otros también están a nivel de activismo callejero. Es una mezcla, pero no todo lo puede hacer una persona, porque ha pasado que uno está con el canal y va a ir, oye, tírate de candidato a esto, tírate de esto otro, pero ella no podría hacer lo que hago ahora y se quedaría un vacío. No se puede hacer todas las cosas, ¿no? Además de que siempre uno tiene ese rechazo a ser parte de esa estructura parasitaria, ¿no? Como que a mí me choca un poco. Entonces, de todas maneras, yo creo que todavía no se da cuenta de eso, y algo que noto mucho es como que la esperanza, como que una persona te solucione todo, es casi la del caudillo, ¿no? Es que Kass va a salvarnos de todo, no es que Matei, oye, es que Kaiser va a arreglarlo todo. No, no, es una persona, y por más que puedan hacer ciertos cambios, los cambios culturales son de muchos ámbitos, son multifacéticos. Necesitas gente en medios y que no salga de ahí. Necesitas personas también que estén en política, necesitas personas, y son otras, necesitas personas que estén en las universidades, necesitas personas que estén en sindicatos, de todo. Es como cuando algunos le dicen, ay, Mochati, láncese de candidato. ¿Quién haría el trabajo que hace Mochati ahora? Le quedaría un vacío, y él se da cuenta también de eso, y a mí me pasa lo mismo, no, es que lánzate paralelo, no, porque uno tiene un rol, y esos roles uno solo los puede dejar de lado cuando hay sucesores, personas que cumplen el rol que tú antes cumplías, pero en Chile no está tanto eso, Yo y por ahí, eso falta hacer pienso, el cambio de esa dirección. claro, yo ahí siempre pienso, ¿cómo tiene que ser ese mensaje? ¿Cómo le explicáis a alguien que, por ejemplo, eliminar las indemnizaciones por año de servicio? Yo tengo esta deformación con eso porque como he sido emprendedor durante muchos años, entonces he tenido muchas pymes y el tema de las indemnizaciones es algo que yo lo viví en carne propia. Entonces, ¿cómo le explicáis a alguien que eliminar las indemnizaciones, por ejemplo, por año de servicio, es algo bueno para la gente? Es algo que le va a hacer bien a la economía, que va a haber más empresas, que va a haber más empleo. Y cuando haya menos desempleo, el trabajo se transforma en un bien escaso, por ende sube su valor y suben los sueldos al final. O sea, ¿cómo se le explica eso a las personas sin que la persona te diga, eres un fascista? ¿Cómo me querís quitar mi indemnización? Sí, yo cuando tengo que dar ese tipo de argumentos, lo que digo es que ahí es más fácil que encuentres otro trabajo, y van a haber más trabajo y que van a pagar más. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo lo más simple posible. Porque al final, si despedir a alguien te cuesta plata, obvio te cuesta tu plata, vas a tener justamente que tener más cuidado, no vas a contratar a cualquiera si es tu plata. Pero si no te Claro. cuesta ni un peso, significa que también es más fácil que tú elijas a otra persona y en otros lugares también, porque si te dice, ah, ya voy a probar con este, que tal vez es nuevo, o siempre doy el ejemplo del que está preso, hoy salió de la cárcel y normalmente no lo contrataría porque, mira, me da un poco de cosas, pero si no tengo que hacer ninguna compensación y también incluso tal vez un sueldo más bajo de lo que sería normal, pero digo ya, porque le estoy dando una oportunidad y después lo hace mal, ya, no perdí mucho, lo arriesgué, pero en cambio ahora con las contrataciones, la indemnización, tiene que haber una causal de justificación para el despido, después de cierto tiempo también, ten cuidado, y también hay mucha regulación en eso, entonces si es más fácil el despido, es más fácil la contratación, hay mayor trabajo y también vas a encontrar trabajo rápidamente. Y hay que dar ejemplos prácticos. En Estados Unidos no tienen ese nivel de indemnización por años, creo que la indemnización, si no me equivoco, son como 2 o 3 semanas máximo, y por lo mismo inevitablemente eso hace que, ya, no es tanto que te pagan ahí, pero después es muy fácil encontrar trabajo ahí. Hay mucha oportunidad laboral, mucha, mucha. Y por eso, eventualmente, es más fácil que ganen más plata, porque cuando hay más fácil contratar, es más fácil empezar un negocio, hay más competencia, mejoran los precios, o sea, todo es más barato, que bien para uno, y también no te preocupas tanto si llegas a perder el trabajo, porque fácilmente puedes encontrarte otro. Y en Chile hay un problema de que la gente no encuentra mucho trabajo, y estamos yendo un poco en la dirección de Argentina, que empezó a poner muchas protecciones laborales y después encontrar contratación era casi imposible. Y después la gente termina trabajando en negro. Ahora lo que va a pasar es que como muchos todavía están en temas formales y no quieren perder ese privilegio, ¿no? Eso todavía no se va a dar. Por eso digo que las cosas se van a poner peor antes de ponerse mejor. ¿Por qué es la razón que en Argentina han aceptado un poco más este tipo de discursos? Porque hay más de la mitad de la población ya trabaja en negro. O sea, ya como que les dicen, les da igual, porque ya está en una situación similar. Entonces, aquí todavía no llegamos a eso. Pero yo digo, por eso hay que tener la paciencia, porque una de las cosas menos mala o tal vez positiva, diría, de tanta desgracia que viene, es que después se sientan las bases para que la gente se dé cuenta que esos son los cambios que son necesarios, porque lamentablemente cuando empiezan a haber más informalidad, también una situación económica más estancada y todo peor, tú le das estos argumentos y como ya han vivido en carne propia lo que viene con el sistema actual, dicen, ya, sí, tienes razón. Pero por ahora no se puede. Pero uno puede sentar las bases, las semillas, porque aunque ahora digan que no, cuando el paso de los años, a medida que empeore la situación, van a acordarse y van a decir, sí, era así, era verdad.
Yo me acuerdo que Adorni siempre decía, en Argentina contratar a alguien es como adoptarlo. Y en Chile pasa parecido, porque contratar, imagínate, tú tienes una pyme con unos cuantos empleados, te empezó a ir bien, contrataste 3 o 4 más, y después con los años te fue mal en algún momento, y tienes que despedir a 2 o 3 que trabajan contigo hace 3 años. ¿De dónde sacáis la plaza? Si tenéis, bueno, 3 años son varios millones para cada uno. ¿Cómo hace una panadería, una peluquería para pagar eso? No se puede. Y en No, Estados y Unidos, además, como tú, dime. y con las menos horas laborales y también más sueldo mínimo, que es lo que se aumentó. No es sorpresa también que la economía ahora está completamente estancada, mala situación económica, mayor delincuencia, le suben los sueldos, menos horas de trabajo y las quieren bajar más todavía y subir más todavía lo otro. Además de las compensaciones. La receta perfecta para el fracaso. Bueno, en Estados Unidos, como tú bien decías ahí, mi esposa es gringa, yo he ido varias veces para allá, y es fantástico porque está esta cosa de que las empresas, como hay full empleo, todo el mundo tiene pega, y entonces las empresas tienen que estar todo el tiempo reteniendo talento, tienen que estar mejorándole las condiciones a sus trabajadores para que no se lo robe la empresa, la competencia, porque no hay trabajadores sin pega, al menos calificados claramente no hay. Entonces, claro, es una lógica totalmente distinta. Te quería preguntar, como para ir cerrando ya, por un tema que puede ser, para algunas personas puede ser más polémico o no, el tema de las armas. ¿Cómo visualizáis tú el tema de las armas? Porque hay varias cosas, ¿no? Uno podría decir armas en la casa, otros pueden decir porte de armas, que las personas pueden tener armas en la calle. ¿Con qué regulación? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, yo soy pro tenencia de armas. Incluso en algún momento tuve una discusión en Sin Filtro que fue bien acalorada en su momento porque yo defendía el porte de armas y me decían, pero ¿cómo? Esto, lo otro. Y yo mantengo ahí mi defensa. Creo que manejé bien de todas maneras cuando tuve que hacer ese argumento. Pero yo creo que hay un tema aquí moral y práctico de que hay que permitir que la gente pueda defenderse, accedan a los medios a ello. Y yo creo en el porte, no solo en la casa, en tema del porte de armas, no que esté solo en tu hogar, ¿no? Ahora, yo creo que más allá del tema más teórico, dirían algunos, más libre, etcétera, como pasa en Estados Unidos, yo creo que fácilmente podríamos tener la misma lógica que tenemos para sacar una licencia de conducir. Tú quieres sacar ahí para manejar. Te vas allá, haces una prueba, tienes ya examen psicológico, ya, perfecto, todo muy bien, ya tomas el curso, ya, listo, lo tienes. Y habrá gente que de repente hará algunas cosas malas, claro, pero eso pasa ahora incluso sin. Igual que hay gente que de repente tiene una licencia de conducir, de repente alguno está borracho, de repente alguno choca, pero eso es parte de la humanidad. De esa manera que pasan de repente crisis con aquellos que están en la estructura militar que tienen armas, o también hay gente en otros países que con cuchillos de cocina hacen cosas. Es inevitable, porque las herramientas en sí no son buenas ni malas, sino cómo las usa la gente, pero yo creo que se podría hacer fácilmente un sistema similar a como tenemos nuestras licencias de conducir, pero para la tenencia de armas. Y yo creo que eso también implica el porte y que eso ayudaría sustancialmente no solo a disminuir la delincuencia, que es muy importante porque ahora hay asaltos constantes. No es raro que las únicas personas que se salvan muchas veces y que a veces no las matan son los que son miembros de las policías, ya sea la PDI o un carabinero que tenía el arma y se defendió. A la población muchas veces la matan, la roban, la oprimen. Y al mismo tiempo permitirían zonas del sur, particularmente en la región del Biobío y la Araucanía, resistirse de mejor manera contra aquellos que son de grupos guerrilleros que lo están constantemente atacando y matan gente. No Por se el pueden Molino. defender. Sí, porque no se pueden defender, o sea, incluso llega al punto de que eventualmente los terminan castigando a ellos, en vez de aquellos que los atacaron muchas veces por querer defenderse con algún armamento. Y por otro lado, y esto lo digo especialmente tomando en cuenta lo que ha ocurrido en países como Venezuela, es que permite que la población tenga un medio para organizarse y defenderse ante eventuales gobiernos tiránicos. Que eso puede pasar. Y yo no olvido, por ejemplo, que en Venezuela, antes de que ocurriera toda la situación actual, Chávez empezó un desarme poblacional permanente y que bajo el gobierno actual intentaron desarmar por completo a la población. Yo me acuerdo de ese intento de quitar todas las armas a los civiles. Entonces, eso es algo que hay que defender y que hay que expandir. Uno de los factores también, más allá de que no coincidan todos, pero por lo cual me agrada la candidatura de Kaiser porque él está defendiendo y es de los pocos que defiende eso con más fuerza. Kast tampoco le gusta mucho hablar de ese tema, para qué decir más de que ni le interese, y los otros quieren restringir más. Y espero que se empiece a revertir porque todos los gobiernos en los últimos años, y esto ocurre desde el siglo pasado, de comienzo del siglo XX, han ido desarmando progresivamente a la población. Bajo los gobiernos de Piñera se pusieron más normativas, los de Bachelet todavía más, son costos altísimos artificialmente colocados y al mismo tiempo, incluso en el siglo pasado, se eliminaron tradiciones históricas de Chile que estaban justamente hechas para eso, para luchar contra la tiranía, con tal de concentralizar el poder en el Estado, porque bajo la administración de Aguirre Cerda, yo lo he visto en los libros de historia que se hablaba, las milicias republicanas, ¿cómo se llamaba? Que eran milicias ciudadanas, que eran grupos de autodefensa ciudadana, se desarmaron y se concentralizó el poder
en la estructura estatal, que eventualmente ocurrieron todas las cosas que ocurrieron en el siglo XX por abusos de poder de los políticos. Incluso ellos ayudaron en la guerra del Pacífico a nivel de conflicto y a luchar contra la República Socialista de Marmaduke Grove cuando fue el golpe de Estado de la Fuerza Aérea. Entonces, tanto por un tema de defensa personal, de tu familia, de tu ambiente, tu negocio, tu comunidad, como también de una lucha contra gobiernos tiránicos que quieran imponerse y aplastar las libertades ciudadanas, es importante que se defienda no solo la tenencia en el hogar, sino el porte, y podemos hacer unos test que sean, por ejemplo, como los que se hacen para sacar una licencia de conducir. Eso me parece razonable. Hay un tema también que va a ser mediático, ¿no? Porque como tú bien decías, inevitablemente te va a pasar algo malo. Uh-huh. En algún momento algo malo va a pasar. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando alguien, por ejemplo, vaya por la calle y a lo mejor no esa persona, pero a lo mejor otro le robe el arma a alguien que va caminando y mate 3 cabros chicos? Y como también eso, ¿cómo te preparáis mediáticamente, culturalmente para defender eso? Que en el fondo es una herramienta que a lo mejor hubiese matado igual a los pendejos, pero con un cuchillo, por ejemplo. Bueno, No sé. yo argumentaría que hay que dar el argumento que en Estados Unidos es mucho más libre que lo que digo yo, ¿no? Pero de todas maneras ellos ahí argumentan que en realidad son casos que el problema ocurre en lugares donde hay menos armas, porque la gente no se debe defender y que en realidad es un caso excepcional, que son casos minoritarios a nivel estadístico. Yo argumentaría que esas son situaciones lamentables, pero que tienen que ver más con la situación mental de la población, que tiene que ver con la salud mental, porque lamentablemente en Chile con las restricciones actuales eso sigue ocurriendo. Si no me acuerdo, si recuerdo bien, hace algún tiempo hubo un caso de un tiroteo que hubo en un colegio. También pasa de repente que hace algunos meses recuerdo que ocurrió con un militar como que tuvo por abuso denunciar y disparó a otros compañeros con sus armas. Ahora ocurre también que criminales hacen balaceras y están matando niños, se matan entre ellos. Hace no mucho hubo un fin de semana donde murieron decenas de personas baleadas. Entonces, la restricción lo único que hace no es impedir la violencia con armas, que es inevitable dependiendo del estado de delincuencia y también de la situación de la salud mental de una población, que esos son temas apartes con la tenencia misma, sino que lo único que permite es que aquellos que son delincuentes y aquellos que no les importa la ley estén armados y aquel que es honesto se desarme. Porque tú le dices, ay, vamos a prohibir la tenencia de armas o limitarla, y el criminal te dice, mira qué bonito, qué tierno, mira qué bueno, gracias por desarmarte, muchas gracias. Era mercado negro, además, porque claro, como tú decís, no es como que, oye, alto ahí, esto es un asalto. No, aquí dice que es ilegal. Como me estáis guayando, ¿sí? Eso da lo mismo. Igual me imagino a Matamala en el noticiero diciendo, esto es por culpa de la tenencia de armas, no sé qué. Hay que estar preparado en el fondo como para ese. Sí, pero hay que saber responder, y por eso es la hegemonía también que hay que ser de medios alternativos, para tener otros medios. Incluso en Estados Unidos con la victoria de Trump, los medios tradicionales tenían su mensaje, pero ahí se notó que los medios alternativos tuvieron más peso, más que cualquier otra cosa, incluso en Argentina. Y hay que ir un poco en esa dirección. Ahora, seamos sinceros, actualmente están armados con ametralladoras, con material de guerra, los narcos. Yo recuerdo hace unos meses cuando en el sur de Chile detectaron una bazuca en una feria que estaban vendiendo y costaba 40.000 pesos, que es antitanque, ¿no? Entonces, o sea, incluso actualmente te dicen no, que las armas, etcétera, y con su sistema actual es peor todavía. Y si uno ve las tasas de delincuencia, siendo práctico, mientras menos armas ha habido en la población, ha ido desarmando, más ha aumentado la delincuencia. Es prácticamente una coincidencia perfecta, ¿no? Y tiene sentido, porque tienes una población honesta que no tiene cómo defenderse y unos criminales que dicen, me da igual, los tráficos de Bolivia, que es un desastre, o de Perú, que también tiene un problema con las armas, o lo que ha ocurrido que se ha descubierto que muchos lo trafican desde Argentina, y llegan esas armas y ellos con armamento hacen lo que quieren. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con los grupos guerrilleros en el sur de Chile, están llenos de armas. ¿Para qué decir también los casos de corrupción que han ocurrido en áreas del ejército y de carabineros, donde cada cierto tiempo en los cargos intermedios se les pierden cosas y después se detecta que están traficando armas? Entonces, concentrar ese poder en el Estado es peor todavía, porque trafican esas armas, arman a los delincuentes, y que el único que queda desarmado es el ciudadano que quiere seguir con su vida y vivir de manera estable. O sea, el tema de la prohibición siempre genera lo mismo. Lo generó con el alcohol, lo genera hoy en día con la droga, y lo genera con las armas. Siempre genera un mercado negro y al final el problema no se acaba. Oye, Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por haber participado en este canal. Espero que en algún momento, cuando lleguemos a 100.000 suscriptores, te voy a volver a invitar para hacer un recorrido. Encantado, muchas gracias por la invitación, fue una conversación muy grata y tampoco fue tan controversial. Al final los pensamientos fueron relativamente similares en distintas áreas, más allá del tema del nulo, no el nulo, pero todo lo otro más o menos similar. Es verdad, es verdad. Compadre, muchísimas gracias, sigue así, éxito y nos vemos en una próxima. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao.